Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Lo que voy a contarles hoy cambió mi vida para siempre y necesito que sepan que a veces la verdad más importante no se dice en vida, sino que se esconde esperando el momento exacto para salir a la luz. Me llamo Patricia, tengo 36 años y soy de Querétaro, México. Cuando todo esto comenzó, yo era una mujer completamente diferente a la que soy ahora. Era esposa, madre, y creía que mi vida, aunque modesta, estaba construida sobre bases sólidas. Creía en mi matrimonio, en mi familia política, en las promesas que nos habíamos hecho. Pero la vida tiene formas muy crueles de enseñarnos que a veces las personas que más confiamos son las que guardan los secretos más oscuros. Vivía con mi esposo Javier Reyes en una casa modesta pero acogedora en las afueras de Querétaro. Era una construcción sencilla, de 2 pisos, con un pequeño jardín donde mi hija Sofía, de 10 años, solía jugar cada tarde después de la escuela. La casa estaba ubicada en el mismo terreno donde vivía la familia de Javier, su madre, doña Esmeralda Arias, sus 2 hermanos mayores, Samuel Arias y su esposa Bianca Arias, y su hermana menor, Raquel Pineda, quien se había casado joven y vivía en la casa de al lado con su esposo. Desde el principio, vivir tan cerca de la familia de Javier fue complicado. No es que fueran malas personas, o al menos eso pensaba yo entonces. Doña Esmeralda era una mujer de 62 años, de carácter fuerte, acostumbrada a que sus hijos le consultaran todo. Había enviudado cuando Javier tenía apenas 15 años y desde entonces se había dedicado en cuerpo y alma a sacar adelante a sus 4 hijos. Eso la había convertido en una mujer dura, controladora, de esas que creen que nadie puede hacer las cosas mejor que ellas. Recuerdo perfectamente el día que Javier me llevó a conocerla, hace ya 12 años. Yo tenía 24 y estaba completamente enamorada. Javier era carpintero. Trabajaba con su hermano Samuel en un taller que habían heredado de su padre. Era un hombre de manos callosas pero corazón noble, de esos que te miran a los ojos cuando te hablan y que cumplen su palabra. Medía casi 1,80. Tenía el cabello negro siempre un poco despeinado por el aserrín, y esa sonrisa torcida que me derretía cada vez que la veía. Ese día, doña Esmeralda me recibió en su cocina. Era una mujer robusta, de cabello canoso recogido en un moño apretado, con esos ojos oscuros que parecían evaluarte hasta el alma. Llevaba puesto un delantal floreado y estaba preparando tortillas a mano, como hacía cada día. «Así que tú eres Patricia», me dijo sin sonreír, amasando la masa con movimientos precisos y enérgicos. «Javier me ha hablado de ti». «Mucho gusto, señora Esmeralda», respondí, tratando de sonar segura aunque las manos me temblaban. «Es un honor conocerla». Ella me miró de arriba abajo, con esa forma que tienen algunas suegras de hacerte sentir que nunca vas a ser suficiente para su hijo. «Mira, niña, yo no soy de andar con rodeos», dijo mientras ponía una tortilla en el comal. «Mis hijos son lo más importante en mi vida. Los crié sola después de que su padre murió y no fue fácil. Si vienes con intenciones serias con Javier, necesito que sepas que aquí la familia es primero. Siempre». «Por supuesto, señora», asentí. «Yo respeto mucho a la familia». «Eso espero», respondió dándome la espalda para voltear la tortilla. «Porque aquí no aceptamos a cualquiera». Javier, que había estado esperando en la sala, entró en ese momento y me tomó de la mano. «Mamá, Patricia es especial», dijo con firmeza. «Espero que le des la oportunidad de demostrártelo». Doña Esmeralda no respondió. Solo asintió levemente mientras seguía cocinando. Esa fue mi primera señal de advertencia, pero yo estaba tan enamorada que la ignoré por completo. Los siguientes 2 años fueron de noviazgo. Javier y yo nos veíamos cada vez que podíamos. Él trabajaba largas jornadas en el taller de carpintería, haciendo muebles a medida, puertas, ventanas, cualquier cosa que le pidieran. Era un trabajo duro, pero Javier lo hacía con orgullo. Me contaba que su padre le había enseñado el oficio desde niño
que la madera tenía alma y que había que tratarla con respeto. Cada pieza de madera tiene su historia, Patty, me decía mientras lijaba una mesa en el taller, con el aserrín flotando en el aire como pequeños copos dorados. Mira estas vetas, estas marcas. Esto fue un árbol que vivió décadas, que resistió tormentas, que dio sombra. Ahora va a ser parte de la casa de alguien. Va a sostener sus comidas familiares, sus celebraciones. Es casi sagrado. Yo lo escuchaba fascinada. Me encantaba verlo trabajar, ver cómo sus manos transformaban pedazos de madera tosca en piezas hermosas y funcionales. Había algo profundamente reconfortante en su forma de ver el mundo, en su capacidad de encontrar belleza y propósito en las cosas simples. Nos casamos cuando yo tenía 26 años. Fue una boda sencilla en la iglesia del pueblo, con mariachi y una pequeña fiesta en el terreno de la familia. Doña Esmeralda organizó todo, desde el menú hasta la decoración, sin consultarme mucho. Yo dejé que lo hiciera porque no quería empezar con conflictos, porque pensaba que con el tiempo ganaría su confianza y su cariño. Qué ingenua fui. Después de la boda, Javier y yo nos mudamos a la casita que estaba en el mismo terreno. Era pequeña, pero acogedora. Tenía 2 habitaciones, una cocina-comedor y un baño. Las paredes estaban pintadas de un amarillo pálido que se había desteñido con los años, y el piso era de cemento pulido. No era mucho, pero era nuestro hogar, o al menos eso creía yo. Desde el primer día, doña Esmeralda tenía llave de nuestra casa. Entraba cuando quería, sin tocar, sin avisar. Llegaba por las mañanas a ayudarme con el desayuno, aunque yo ya lo tuviera preparado. Movía mis cosas del lugar, reorganizaba mi cocina, criticaba mi forma de cocinar. Ay, Patricia, así no se hace el arroz, me decía quitándome la cuchara de las manos. Déjame a mí, que tú todavía no aprendes. Señora Esmeralda, yo sé cocinar, protestaba débilmente. Sí, pero no como a Javier le gusta, respondía ella tomando el control de mi estufa. Yo lo crié, yo sé lo que le gusta. Al principio Javier me decía que fuera paciente, que su madre solo quería ayudar, que con el tiempo se acostumbraría a que él tuviera su propia familia. Dale tiempo, amor, me decía abrazándome en las noches cuando yo lloraba de frustración. Es difícil para ella soltar el control. Toda su vida ha sido la cabeza de esta familia. Pero Javier, esta es nuestra casa, le respondía. Necesito que pongas límites. No puedes seguir entrando así, sin tocar. Lo sé, susurraba él besando mi frente. Voy a hablar con ella, te lo prometo. Pero nunca lo hacía. O si lo hacía, doña Esmeralda no le hacía caso. Un año después de casarnos, nació nuestra hija Sofía. Fue el día más feliz de mi vida. Recuerdo estar en el hospital, exhausta, después de 12 horas de labor de parto, con esa pequeña criatura perfecta en mis brazos. Tenía los ojos de Javier, oscuros y profundos, y sus mismas manos largas y delicadas. Es perfecta, susurró Javier con lágrimas en los ojos, tocando suavemente la mejilla de nuestra hija. Gracias, Patty. Gracias por darme esto. La hicimos juntos. Le dije sonriendo, aunque todo mi cuerpo dolía. Pero incluso ese momento fue invadido por doña Esmeralda. Entró a la habitación del hospital sin pedir permiso, apartó a Javier y me quitó a Sofía de los brazos. Déjame ver a mi nieta, dijo, como si tuviera más derecho que yo. ¡Ay, qué hermosa! Es igualita a Javier cuando nació. Igualita. Ni siquiera me preguntó cómo estaba yo. Ni siquiera me felicitó. Los primeros meses de maternidad fueron agotadores. Sofía lloraba mucho por las noches y yo estaba siempre cansada, siempre al borde del colapso. Javier trataba de ayudar cuando podía, pero trabajaba tantas horas en el taller que muchas veces llegaba a casa cuando Sofía ya estaba dormida. Doña Esmeralda, por supuesto, tenía opiniones sobre todo. ¿Cómo debía alimentar a Sofía? ¿Cómo debía vestirla? ¿A qué hora debía dormirla? No la cargues tanto que la vas a malcriar, me decía cuando yo intentaba consolar a mi hija. Déjala llorar un rato, que se acostumbre. Señora, es una bebé,
protestaba yo. Necesita sentirse segura. Ay, Patricia, ¿tú qué vas a saber si eres primeriza? Respondía ella con desdén. Yo crié 4 hijos sola. Sé lo que hago. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Has tenido una suegra así, que siente que tu hijo le pertenece más a ella que a ti? Cuéntame en los comentarios, porque necesito saber que no estoy loca por sentir que todo esto estaba mal desde el principio. Los años pasaron. Sofía creció y se convirtió en una niña dulce, inteligente, llena de vida. Le encantaba dibujar y pasaba horas en el taller con su papá, viéndolo trabajar. Javier le había hecho un pequeño banco de madera donde ella se sentaba y le daba pedacitos de madera suave y papel de lija para que ayudara. Mira, papi, ya quedó suavecita, decía Sofía con orgullo, mostrándole un trozo de madera que había estado lijando. Excelente trabajo, princesa, respondía Javier, revolviéndole el cabello. Vas a ser mejor carpintera que yo. Verlos juntos me llenaba el corazón. A pesar de todas las dificultades con la familia política, a pesar del control constante de doña Esmeralda, teníamos momentos hermosos. Teníamos amor. Pero el dinero siempre fue un problema. El taller de carpintería daba lo justo para sobrevivir. Samuel, el hermano mayor de Javier, manejaba las finanzas del negocio. Y aunque Javier trabajaba igual o más que él, Samuel siempre se quedaba con la mayor parte de las ganancias. Es que yo tengo más experiencia, le decía Samuel cuando Javier protestaba. Y además, yo me encargo de conseguir los clientes, de hacer las cuentas, de todo el papeleo. Tú solo haces los muebles. Pero Samuel, trabajo 12 horas al día, respondía Javier frustrado. Tengo una familia que mantener. Todos tenemos familia, hermano, contestaba Samuel con indiferencia. Así son las cosas. Javier nunca se atrevió a enfrentarlo de verdad. La dinámica familiar estaba tan establecida que cuestionar a Samuel era como cuestionar a doña Esmeralda. Y eso era impensable. Yo trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa del centro para ayudar con los gastos. No ganaba mucho, pero cada peso contaba. Soñábamos con algún día poder independizarnos completamente, tener nuestro propio taller, nuestra propia casa lejos del terreno familiar. Algún día, Patty, me decía Javier en las noches, abrazándome en nuestra cama pequeña. Algún día vamos a tener nuestra propia casa, con un jardín grande para Sofía y mi propio taller donde yo tome las decisiones. Te lo prometo. Lo sé, amor, le respondía, aunque cada vez me costaba más creer en esas promesas. Hace 2 años, algo cambió. Javier empezó a llegar tarde a casa, más callado que de costumbre. Parecía preocupado, pero cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que todo estaba bien, que solo estaba cansado. Javier, sé que algo te preocupa. Insistía yo, háblame por favor. No es nada, Patty, respondía él evitando mi mirada. Solo son cosas del trabajo, pero yo sabía que era más que eso. Lo conocía demasiado bien. Una noche, después de acostar a Sofía, lo encontré en la sala, sentado en la oscuridad, con la cabeza entre las manos. Javier, me estás asustando, le dije encendiendo la luz. ¿Qué pasa? Él levantó la vista. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Mi mamá quiere que ponga la casa y el taller a su nombre, dijo finalmente con voz quebrada. Dice que es por seguridad, por si algo nos pasa. Dice que así la familia estará protegida. Me quedé helada. ¿Qué? Javier, esta casa es nuestra. La estamos pagando con nuestro trabajo. Lo sé, dijo él pasándose las manos por el cabello. Pero ella dice que técnicamente el terreno es de ella, que papá se lo dejó a ella cuando murió. Dice que si no ponemos todo a su nombre, puede echarnos. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que necesitaba pensarlo, que necesitaba hablarlo contigo, respondió. Pero Patty, no sé qué hacer. Si me niego, podría perder el taller, podría perder todo. Lo abracé fuerte, sintiendo cómo temblaba. Vamos a encontrar una solución, le dije, aunque no tenía idea de cómo. No vamos a dejar que nos quite lo que es nuestro.
Pero la presión de doña Esmeralda era constante. Cada día tenía un nuevo argumento, una nueva amenaza velada. Javier, hijo, solo quiero proteger a la familia, le decía con esa voz dulce que usaba cuando quería manipular. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si hay un accidente? Patricia y Sofía se quedarían sin nada. Si todo está a mi nombre, yo puedo asegurarme de que estén bien cuidadas. Mamá, pero es que... ¿no confías en mí? Lo interrumpía ella con lágrimas en los ojos. Después de todo lo que hice por ti, de cómo te crié, no confías en tu propia madre. Y así, poco a poco, fue quebrando su resistencia. Hace 1 año y medio, Javier finalmente cedió. Firmó los papeles que doña Esmeralda le puso enfrente, poniendo la casa y su parte del taller a nombre de ella. Yo estaba furiosa, devastada, pero él me juró que encontraría la forma de arreglarlo. Patty, lo siento, me dijo esa noche, con lágrimas en los ojos. Sé que te fallé, sé que nos fallé, pero voy a arreglarlo, te lo juro. Voy a ir con el notario. Voy a hacer que todo quede a tu nombre y al de Sofía. Mi mamá no puede quedarse con lo que es nuestro. ¿Y cuándo vas a hacer eso? Le pregunté sin poder ocultar mi enojo. Pronto, muy pronto, prometió. Solo necesito juntar un poco de dinero para los trámites y lo voy a hacer. Confía en mí, por favor. Quería creerle. Necesitaba creerle. Los siguientes meses Javier trabajó más que nunca. Aceptaba trabajos extras, se quedaba hasta tarde en el taller, ahorraba cada peso que podía. Me decía que estaba juntando para arreglar los papeles, para recuperar lo que era nuestro. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Porque lo que pasó después cambió todo. Absolutamente todo. Hace 6 meses, un martes ordinario de abril, Javier salió temprano para entregar un pedido grande en San Juan del Río. Era un juego de comedor completo que había tardado semanas en terminar, su trabajo más ambicioso hasta ese momento. Estaba emocionado, orgulloso. Este trabajo nos va a dar suficiente para los trámites del notario, me dijo esa mañana, besándome antes de salir. Cuando regrese, vamos a empezar el proceso. Te lo prometo, Patty. Ten cuidado en la carretera, le dije ajustándole la camisa. Te amo. Yo también te amo, respondió, y luego se agachó para abrazar a Sofía. Pórtate bien, princesa. Cuando regrese te traigo un helado. Sí, papi, gritó Sofía emocionada. Esa fue la última vez que lo vi con vida. La llamada llegó a las 3 de la tarde. Yo estaba en la tienda, acomodando ropa nueva, cuando sonó mi celular. Era un número desconocido. Bueno, contesté distraída. ¿Señora Patricia Reyes? Preguntó una voz masculina formal. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Habla el oficial Martínez, de la Policía de Tránsito de San Juan del Río. Señora, necesito que mantenga la calma. El mundo se detuvo. Las palabras del oficial llegaban como desde muy lejos, distorsionadas, irreales. Accidente. Carretera. Tráiler. No sufrió. No. Repetía yo, sintiendo cómo las piernas dejaban de sostenerme. No puede ser, él salió hace unas horas y vas a regresar. Lo siento mucho, señora. Necesitamos que venga Leta a identificar el cuerpo. El teléfono se me cayó de las manos. Mi jefa me encontró en el piso, sollozando, incapaz de respirar. Lo que siguió fue una pesadilla borrosa. El viaje al hospital. Ver el cuerpo de Javier cubierto con una sábana blanca. Tener que llamar a Sofía y decirle que su papi no iba a volver. Sus gritos, su dolor, su incomprensión. ¿Por qué, mami? ¿Por qué se fue papi? Lloraba aferrada a mí. No lo sé, mi amor. Sollozaba yo, sin tener respuestas. No lo sé. El funeral fue 3 días después. Doña Esmeralda organizó todo, como siempre. Yo estaba tan sumida en el dolor que apenas podía funcionar. Me movía como autómata, saludando a gente, aceptando condolencias, sin procesar realmente lo que estaba pasando. Durante el velorio, la familia de Javier mostró un apoyo que parecía genuino. Doña Esmeralda lloraba desconsolada.
aferrándose al ataúd de su hijo. Samuel y su esposa Bianca me abrazaban. Me decían que contara con ellos para lo que fuera. Raquel Pineda, la hermana menor de Javier, se encargó de cuidar a Sofía durante la ceremonia. Patty, somos familia, me decía Samuel. Vamos a estar aquí para ti y para Sofía. No están solas. Yo quería creerles. Necesitaba creerles. El día después del funeral, cuando todavía estaba tratando de procesar que Javier ya no estaba, que nunca más iba a escuchar su voz o sentir sus brazos alrededor de mí, doña Esmeralda tocó a mi puerta. Eran las 9 de la mañana. Yo no había dormido en días. Sofía estaba en su cuarto, callada, en shock. Cuando abrí la puerta, doña Esmeralda estaba ahí con Samuel y Bianca. Patricia, necesitamos hablar, dijo doña Esmeralda, entrando sin esperar invitación. Señora, ahora no es buen momento, dije débilmente. Apenas... Es importante, interrumpió Samuel. Es sobre la casa y el taller. Me senté en el sillón, confundida, agotada. ¿Qué pasa con la casa y el taller? Doña Esmeralda se aclaró la garganta, con esa expresión que yo había aprendido a reconocer, la que usaba cuando iba a decir algo que no me iba a gustar. Patricia, como sabes, la casa y el taller están a mi nombre, comenzó. Javier lo arregló así hace tiempo para proteger a la familia. Sí, lo sé, respondí sintiendo un nudo en el estómago. Pero él iba a cambiar eso, iba a... Bueno, ya no pudo. Me interrumpió ella bruscamente. Y ahora tenemos que pensar en lo práctico. Samuel y Bianca necesitan expandir su casa porque van a tener otro bebé. Esta casa es perfecta para ellos. Me quedé mirándola sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Qué está diciendo? Que necesitamos que te vayas, Patricia, dijo Samuel como si estuviera hablando del clima. No de inmediato, claro. Te vamos a dar tiempo para que encuentres algo. ¿Irme? Repetí, sintiendo cómo la rabia empezaba a superar al shock. ¿Me están corriendo de mi casa? No es tu casa, técnicamente, dijo Bianca con frialdad. Está a nombre de doña Esmeralda. Javier y yo construimos esta casa. Grité poniéndome de pie. Pagamos cada ladrillo, cada ventana, con dinero del taller familiar, respondió Samuel, que también está a nombre de mamá. Además, Patricia, continuó doña Esmeralda, con esa voz condescendiente que tanto odiaba. No es como si pudieras mantener esta casa tú sola. No tienes los recursos. Sería mejor que buscaras algo más, apropiado para tu situación. No podía respirar. El mundo se estaba desmoronando a mi alrededor. No puedo creer que me estén haciendo esto, susurré. Javier acaba de morir hace 4 días. Por eso mismo, dijo doña Esmeralda. Hay que arreglar las cosas rápido, antes de que se compliquen. Mira, para que veas que no somos malos, puedes quedarte en la cabaña del rancho mientras arreglas tus cosas. Está desocupada. ¿La cabaña? Repetí incrédula. ¿Esa cosa vieja que está a media hora de aquí, sin servicios decentes? Tiene lo básico, respondió Samuel. Y es gratis. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida? La voz se me quebró. ¿Agradecida de que me estén quitando mi hogar? Patricia, no seas dramática, dijo Bianca. Nadie te está quitando nada. Solo estamos siendo prácticos. Tienen una semana para empacar, dijo doña Esmeralda poniéndose de pie. Después vendremos por las llaves. Y así, sin más, se fueron. Me dejaron ahí, de pie en la sala de mi casa, la casa donde había vivido 10 años, donde había criado a mi hija, donde había construido mi vida con Javier. Me derrumbé en el sillón y lloré como nunca había llorado. No solo por Javier, sino por todo. Por la traición, por la crueldad, por darme cuenta de que nunca había sido parte de esa familia, de que solo había sido tolerada mientras Javier estaba vivo para defenderme. Sofía salió de su cuarto con los ojos rojos e hinchados. «Mami, ¿por qué grita la abuela?», preguntó con voz pequeña. «Ven aquí, mi amor», le dije abrazándola fuerte. «Vamos a tener que irnos de la casa por un tiempo». «¿Por qué? Esta es nuestra casa».
Lo sé, bebé, lo sé. Los siguientes días fueron un infierno. Empaqué nuestras pertenencias con el corazón destrozado, metiendo en cajas los recuerdos de una vida que se había acabado abruptamente. La ropa de Javier que todavía olía a él, las fotos familiares, los dibujos de Sofía pegados en el refrigerador, los muebles que Javier había hecho con sus propias manos. Traté de contactar a un abogado, pero todos me decían lo mismo. Si la casa estaba legalmente a nombre de doña Esmeralda, no había mucho que pudiera hacer. Necesitaba pruebas de que Javier y yo habíamos pagado por la casa, documentos, recibos, pero todo eso estaba en manos de la familia. Llamé a Samuel para pedirle acceso a los documentos del taller, a los registros de pagos. «No sé de qué me hablas, Patricia», me dijo con indiferencia. «Aquí no hay ningún documento que pruebe que tú pagaste algo». «Samuel, sabes que eso no es cierto», le dije tratando de mantener la calma. «Javier trabajó en ese taller durante 20 años. Y se le pagó por su trabajo», respondió. «Eso no significa que la propiedad sea tuya». Colgó antes de que pudiera responder. Traté de hablar con Raquel Pineda, la hermana menor de Javier. Siempre había sido la más amable de la familia, la que parecía tener algo de conciencia. «Raquel, por favor», le supliqué cuando la encontré en el mercado. «Tú sabes que esto no está bien. Ayúdame». Ella bajó la mirada, incómoda. «Patricia, yo no puedo meterme en esto. Es asunto de mamá y Samuel». «Era tu hermano», le grité, sin importarme que la gente nos mirara. «¿Así lo vas a honrar, dejando que su familia se quede en la calle?» «Lo siento», susurró y se alejó rápidamente. Una semana después del funeral, tal como habían prometido, doña Esmeralda y Samuel llegaron por las llaves. «¿Ya tienes todo empacado?», preguntó doña Esmeralda, mirando las cajas apiladas en la sala. «Sí», respondí con voz muerta. «Bien, aquí está la llave de la cabaña», dijo Samuel entregándome una llave oxidada. «Está en el kilómetro 15 de la carretera Onda el Marqués. No tiene mucho, pero es suficiente». «¿Y Sofía? ¿Cómo va a ir a la escuela desde allá?» «Eso tendrás que resolverlo tú», respondió Bianca. «No es nuestro problema». Tomé la llave con mano temblorosa. «Algún día van a tener que vivir con esto», les dije, mirándolos a los ojos. «Con lo que le están haciendo a la viuda y la hija de su hijo, de su hermano». Doña Esmeralda me miró con frialdad. «No seas dramática, Patricia. Te estamos dando un lugar donde quedarte. Muchas estarían agradecidas». «Agradecida», repetí con amargura. «Claro». Les entregué las llaves de mi casa, de mi hogar, y salí con Sofía de la mano y nuestras pocas pertenencias en el auto viejo que Javier me había dejado. El viaje a la cabaña fue silencioso. Sofía miraba por la ventana con expresión perdida, y yo trataba de no llorar para no asustarla más. La cabaña estaba peor de lo que imaginaba. Era una construcción pequeña de madera y adobe, con el techo de lámina oxidada. Tenía una sola habitación grande que servía como sala, comedor, cocina, un cuartito minúsculo que podía ser habitación y un baño que parecía no haber sido usado en años. Las paredes estaban húmedas, manchadas de moho. Había un foco que parpadeaba constantemente y el olor a tierra mojada y abandono era abrumador. «Mami, aquí huele feo», dijo Sofía arrugando la nariz. «Lo sé, mi amor», respondí, tratando de sonar positiva. «Pero lo vamos a limpiar y va a quedar mejor. Ya verás». Pero esa noche, cuando acosté a Sofía en el colchón viejo que había en el cuartito, cuando la escuché llorar por su papá, por su casa, por su cuarto, sentí que había tocado fondo. Me senté en el piso de esa cabaña horrible, rodeada de cajas con los restos de mi vida anterior, y lloré hasta quedarme sin lágrimas. «Javier, ¿por qué nos dejaste?», susurré en la oscuridad. «¿Por qué no arreglaste las cosas a tiempo?». Pero solo me respondió el silencio y el sonido de la lluvia comenzando a golpear el techo de lámina. Las primeras noches en la cabaña fueron las más difíciles de mi vida. El frío se colaba por las rendijas de las paredes y el colchón viejo olía a humedad.
Sofía no podía dormir. Lloraba cada noche llamando a su papá, pidiendo volver a su casa, a su cuarto con sus juguetes y sus dibujos en las paredes. Mami, ¿cuándo vamos a volver a casa?, me preguntaba cada noche. Pronto, mi amor, le mentía, acariciando su cabello. Pronto. Pero yo sabía que era mentira. No teníamos casa a la cual volver. Durante el día trataba de mantener una apariencia de normalidad. Limpiaba la cabaña lo mejor que podía, aunque el moho siempre volvía. Cocinaba en una estufa vieja de 2 hornillas que apenas funcionaba. Llevaba a Sofía a la escuela en el auto. Un viaje de casi 1 hora por caminos de terracería que destrozaban la suspensión. El dinero se estaba acabando. Mi trabajo en la tienda no era suficiente para pagar gasolina, comida y los gastos básicos. Traté de pedir ayuda a la familia de Javier, pero nadie respondía a mis llamadas. Una tarde, 2 semanas después de mudarnos a la cabaña, fui al taller a buscar a Samuel. Necesitaba dinero. Necesitaba que me dieran algo de lo que Javier había trabajado durante años. Lo encontré en el taller, lijando una puerta de madera. Cuando me vio entrar, su expresión se endureció. ¿Qué quieres, Patricia? Samuel, necesito hablar contigo, dije, tratando de mantener la compostura. Necesito dinero. Sofía necesita cosas para la escuela. Necesito pagar gasolina. ¿Y qué quieres que haga yo?, preguntó sin dejar de trabajar. Javier trabajó aquí durante 20 años. Dije, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho. Debe haber algo, algún ahorro, alguna compensación. Javier recibía su sueldo cada semana, respondió Samuel fríamente. Si no ahorraba, ese es su problema. Nuestro problema, grité. Tengo una hija que mantener. Y yo tengo mi propia familia, respondió él, finalmente volteando a verme. No es mi responsabilidad mantenerlos a ustedes. Eres su hermano, susurré, sintiendo las lágrimas caer. ¿Cómo puedes ser tan cruel? No soy cruel, soy realista, dijo. La vida sigue, Patricia. Tienes que encontrar la forma de salir adelante tú sola. Salí del taller sintiéndome más sola que nunca. No tenía a nadie. La familia de Javier me había abandonado. Mi propia familia vivía lejos y tampoco tenía recursos para ayudarme. Estaba completamente sola. Esa noche, mientras Sofía dormía, me senté en el piso de la cabaña y traté de pensar qué hacer. Necesitaba encontrar un trabajo mejor pagado. Necesitaba encontrar un lugar decente donde vivir. Necesitaba algo. Cualquier cosa que me diera esperanza. Fue entonces cuando decidí limpiar a fondo la cabaña. No porque tuviera ganas, sino porque necesitaba hacer algo. Necesitaba sentir que tenía algún control sobre mi vida. Empecé por el cuartito donde dormía Sofía. Moví el colchón para limpiarlo, y fue entonces cuando lo noté. Una de las tablas del piso estaba suelta. Se movía cuando la pisaba, haciendo un sonido hueco. Me arrodillé y la examiné. La madera estaba vieja, desgastada, pero parecía que alguien la había aflojado intencionalmente. Con cuidado, levanté la tabla. Debajo había un espacio oscuro, y dentro de ese espacio, una caja de madera. Mi corazón empezó a latir más rápido. Con manos temblorosas, saqué la caja. Era de madera de cedro, bien hecha, con las iniciales JR grabadas en la tapa. Las iniciales de Javier. ¿Qué es esto?, susurré. La abrí con cuidado. Dentro había una carta doblada y una llave antigua de bronce. Tomé la carta con manos temblorosas. Estaba escrita a mano, con la letra de Javier. Esa letra un poco irregular que yo conocía tan bien. Empecé a leer. Mi amor, mi Pati. Si estás leyendo esto, es porque algo salió terriblemente mal. Es porque ya no estoy contigo, y eso significa que no pude protegerte como prometí. No sé cómo empezar a explicarte todo. Supongo que debo empezar por el principio, por la verdad, que nunca tuve el valor de decirte en vida. Mi madre me presionó durante meses para que pusiera la casa y el taller a su nombre. Decía que era por seguridad, que era para proteger a la familia. Pero yo sabía, en el fondo siempre lo supe,
que era para tener control. Mi madre nunca ha podido soltar el control sobre sus hijos. Cometí el error más grande de mi vida cuando firmé esos papeles. Vi cómo se te rompió el corazón. Vi la traición en tus ojos y me odié a mí mismo. Pero era tan cobarde, Patty, tan cobarde que no pude enfrentarla. Pero no pude vivir con esa traición. No podía dormir sabiendo que había puesto en riesgo tu futuro y el de Sofía. Así que empecé a arreglarlo. Hace 3 meses fui con el notario Rodríguez, el que tiene su oficina en la calle Juárez. Le expliqué la situación y él me ayudó a hacer nuevos documentos. Transferí legalmente la casa y mi parte del taller a tu nombre, Patty. Todo está a tu nombre. Tú eres la dueña legal de todo. Pero no se lo dije a mi familia. Sabía que si se enteraban, encontrarían la forma de impedirlo, de manipularme de nuevo para que cambiara los papeles. Así que lo mantuve en secreto. Los documentos originales, las escrituras, todo está escondido en el taller. La llave que encontrarás en esta caja abre el cajón secreto del escritorio de roble que está en mi oficina. ¿Recuerdas ese escritorio? Lo hice yo mismo hace años. Tiene un compartimento oculto en el lado derecho, debajo del cajón superior. Presiona la esquina inferior derecha y se abrirá. Ahí está todo. Perdóname, amor mío. Perdóname por no haber sido más fuerte, por no haberte protegido mejor. Pero al menos esto puedo darte. La seguridad de que tú y Sofía tienen un hogar, un futuro. No dejes que mi familia te quite lo que es tuyo. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Te amo, Patty. Te amaré por siempre. Tuyo siempre, Javier. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta. Leí la carta 1, 2, 3 veces, sin poder creer lo que estaba leyendo. Javier lo había arreglado. Había cumplido su promesa. Todo estaba a mi nombre. Pero entonces, ¿por qué doña Esmeralda y Samuel actuaban como si la casa fuera de ellos? ¿Por qué me habían echado? La respuesta era obvia. No sabían. Javier había guardado el secreto tan bien que ni siquiera su familia lo sabía. Apreté la carta contra mi pecho, sollozando. Sentí como si Javier estuviera ahí conmigo, como si me estuviera abrazando desde donde quiera que estuviera. Gracias, susurré. Gracias, mi amor. Pero entonces me di cuenta. Necesitaba esos documentos. Necesitaba ir al taller y recuperarlos antes de que la familia se diera cuenta de que existían. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. Sofía dormía profundamente, exhausta por otro día difícil. No podía llevarla conmigo, pero tampoco podía dejarla sola en esa cabaña en medio de la nada. Tomé una decisión. La cargué con cuidado, envuelta en una cobija, y la puse en el asiento trasero del auto. Dormiría durante el viaje. El trayecto de regreso al pueblo fue tenso. Cada sombra en el camino me hacía saltar. Cada ruido me ponía nerviosa. Pero tenía que hacerlo. Tenía que recuperar esos documentos. Llegué al taller pasada la medianoche. Estaba oscuro, cerrado. Estacioné el auto en la calle de atrás, donde nadie pudiera verlo desde la casa de doña Esmeralda. Sofía seguía dormida. La dejé en el auto, con los seguros puestos, y me acerqué al taller. La puerta principal tenía un candado nuevo, uno que yo no conocía. Maldije en voz baja, pero entonces recordé. Había una ventana trasera que nunca cerraba bien, la que Javier siempre decía que iba a arreglar, pero nunca lo hacía. Fui hacia la parte de atrás del taller. La ventana estaba ahí, entreabierta. Con esfuerzo, logré abrirla lo suficiente para meterme. Caí dentro del taller con un ruido sordo. Me quedé quieta, escuchando, asegurándome de que nadie me hubiera oído. Silencio. Encendí la linterna de mi celular y miré alrededor. El taller estaba tal como Javier lo había dejado. Las herramientas colgadas en la pared, el olor a madera y barniz, el aserrín en el piso. Por un momento casi pude sentir su presencia. La oficina estaba al fondo. Era un cuartito pequeño donde Javier guardaba sus diseños y sus documentos. El escritorio de roble estaba ahí, imponente, hermoso. Lo había hecho él mismo. Lo recordaba.
Había tardado meses en terminarlo, tallando cada detalle con amor y paciencia. Me acerqué y busqué el compartimento secreto. Según la carta, estaba en el lado derecho, debajo del cajón superior. Abrí el cajón superior y busqué con los dedos la esquina inferior derecha. Al principio no encontré nada, pero entonces sentí una pequeña hendidura. Presioné. Un clic suave y una sección de la madera se movió hacia afuera, revelando un compartimento oculto. Dentro había un sobre manila grueso. Con manos temblorosas lo saqué y lo abrí. Adentro había documentos, muchos documentos, las escrituras de la casa, las escrituras del taller, documentos del notario, todo con mi nombre, Patricia Hernández de Reyes, propietaria legal. También había una nota del notario Rodríguez, certificando que los documentos eran legítimos y estaban debidamente registrados. Lo tenía. Tenía la prueba de que la casa y el taller eran míos. Estaba tan concentrada en los documentos que no escuché los pasos hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué haces aquí? Me congelé. Era la voz de Samuel. Me volteé lentamente. Él estaba en la puerta de la oficina, con una linterna en la mano, mirándome con una mezcla de sorpresa y furia. Samuel, ¿Qué tienes en las manos?, preguntó acercándose. Apreté el sobre contra mi pecho. Son documentos que Javier me dejó. Dame eso, ordenó extendiendo la mano. No, Patricia, dame eso ahora. Su voz se volvió amenazante. No, Samuel, dije, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. Estos documentos me pertenecen. Javier los dejó para mí. No sé qué estás tramando, pero... Javier puso la casa y el taller a mi nombre. Lo interrumpí. Todo está aquí, certificado por el notario. La casa es mía, el taller es mío. Ustedes no tienen ningún derecho. Vi cómo la expresión de Samuel cambiaba de furia a shock. Eso es imposible. Mi madre tiene las escrituras. Tu madre tiene papeles viejos, dije. Estos son los documentos legales actuales. Javier los hizo hace meses, antes de morir. Samuel se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Esto no puede ser, murmuró finalmente. Pero es, respondí, dirigiéndome hacia la puerta. Y ahora, si me disculpas, me voy. Espera, dijo él bloqueándome el paso. No puedes simplemente... ¿Qué? ¿No puedo reclamar lo que es mío? Lo enfrenté. Ustedes me echaron de mi casa. Me mandaron a vivir a una cabaña horrible. Me trataron como basura. Y todo este tiempo, la casa era legalmente mía. Mi madre no va a aceptar esto, dijo Samuel, pero su voz había perdido fuerza. No me importa lo que acepte o no tu madre, respondí. La ley está de mi lado. Y si intentan quitarme lo que es mío, voy a demandarlos a todos. Salí de la oficina, pasando junto a Samuel. Él no intentó detenerme. Volví al auto, donde Sofía seguía dormida, y conduje de regreso a la cabaña con el sobre apretado contra mi pecho. Esa noche no pude dormir. Releí los documentos una y otra vez, asegurándome de que eran reales, de que no era un sueño. A la mañana siguiente, en cuanto abrió el despacho del notario Rodríguez, estaba yo tocando su puerta. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con lentes gruesos y una expresión amable. ¿Señora Patricia Reyes?, preguntó cuando me vio. Sí, soy yo. Necesito hablar con usted sobre estos documentos, dije mostrándole el sobre. Él los revisó cuidadosamente, asintiendo. Sí, yo preparé estos documentos hace 3 meses. El señor Javier Reyes vino muy preocupado, diciendo que necesitaba asegurar el futuro de su familia. Hicimos todo el proceso legal correctamente. Estos documentos están debidamente registrados en el registro público de la propiedad. ¿Y son válidos? ¿No hay forma de que alguien los invalide? Son completamente válidos, aseguró. Usted es la propietaria legal de la casa y del 50% del taller de carpintería. Nadie puede quitarle eso. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, si alguien está ocupando ilegalmente su propiedad,
Tiene derecho a recuperarla, explicó. Puedo ayudarla a preparar los documentos necesarios para eso. Esa misma tarde, armada con los documentos legales y acompañada del notario Rodríguez, me presenté en la casa de doña Esmeralda. Toda la familia estaba ahí. Doña Esmeralda, Samuel, Bianca, Raquel Pineda y su esposo. Estaban en el patio tomando café, riendo de algo. Cuando me vieron llegar con el notario, las risas se detuvieron. ¿Qué significa esto, Patricia?, preguntó doña Esmeralda poniéndose de pie. Significa que vengo a recuperar lo que es mío, respondí con una calma que no sabía que poseía. ¿De qué hablas? Hablo de la casa, mi casa, dije entregándole los documentos. Javier la puso a mi nombre hace meses. Está todo aquí, certificado y registrado. Doña Esmeralda tomó los documentos con manos temblorosas, los leyó y vi cómo su rostro se ponía pálido. Esto no puede ser, pero es, dijo el notario Rodríguez. Todos los documentos están en orden. La señora Patricia es la propietaria legal de la casa y del 50% del taller. Esto es una trampa, gritó Samuel. Javier nunca haría algo así sin decirnos. Javier hizo exactamente lo que debía hacer, respondí. Proteger a su familia, a su verdadera familia, a su esposa y su hija. Yo soy su madre, dijo doña Esmeralda con voz quebrada. Yo lo crié, y él la amaba. La interrumpí, pero también me amaba a mí, y sabía que ustedes me iban a hacer exactamente lo que me hicieron, echarme, tratarme como si no fuera nada. Saqué la carta de Javier de mi bolso. Lean esto, dije entregándosela a doña Esmeralda. Son las palabras de su hijo. Lean lo que realmente pensaba. Doña Esmeralda leyó la carta. Vi cómo las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. Cuando terminó, se la pasó a Samuel, quien también la leyó en silencio. No puedo creer que mi propio hijo, empezó doña Esmeralda. ¿Qué? ¿Que tu propio hijo eligiera proteger a su esposa y su hija por encima de complacerte a ti? Terminé la frase por ella. Eso es lo que hacen los buenos esposos, los buenos padres. Protegen a su familia. Pero nosotros también somos su familia, dijo Raquel Pineda en voz baja. Y él los amaba, respondí. Pero ustedes me hicieron imposible seguir viviendo aquí. Me echaron de mi casa 4 días después de que muriera. 4 días. Ni siquiera me dejaron procesar mi duelo. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Samuel. ¿Vas a echarnos a nosotros? Lo pensé por un momento. Parte de mí quería hacerlo. Quería que sintieran lo que yo había sentido. Pero entonces pensé en Javier, en lo que él hubiera querido. No, dije finalmente. No voy a echarlos. Pero Samuel, vamos a renegociar el taller. Soy dueña del 50%, así que quiero el 50% de las ganancias. Y quiero acceso a todos los documentos financieros. Samuel asintió, derrotado. Y en cuanto a la casa, continué mirando a doña Esmeralda. Sofía y yo nos mudaremos de regreso mañana. A nuestra casa, la casa que Javier y yo construimos juntos. ¿Y nosotros?, preguntó Bianca. Ustedes pueden quedarse en la cabaña, respondí con una sonrisa fría. Después de todo, según ustedes, tiene lo básico. Vi cómo Bianca palidecía, pero no dijo nada. Una cosa más, añadí, mirando directamente a doña Esmeralda. Quiero que me devuelvan todas las llaves de mi casa, todas, y no quiero que vuelvan a entrar sin mi permiso, ¿entendido? Doña Esmeralda me miró con una mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido respeto. Entendido, dijo finalmente con voz ronca. Esa noche volví a la cabaña por última vez. Le conté a Sofía que nos íbamos a casa, de vuelta a nuestro hogar. ¿De verdad, mami?, preguntó con los ojos brillantes. ¿Vamos a volver a nuestra casa? Sí, mi amor, respondí abrazándola fuerte. Tu papá se aseguró de eso. Nos protegió, incluso después de irse. Al día siguiente empacamos nuestras cosas y volvimos a la casa.
Cuando abrí la puerta y entramos, sentí como si pudiera respirar por primera vez en semanas. La casa estaba tal como la habíamos dejado. Los muebles que Javier había hecho, las fotos en las paredes, los recuerdos de nuestra vida juntos. Sofía corrió a su cuarto y se tiró en su cama. ¡Mi cuarto! ¡Mi cama!, gritaba emocionada. Yo me quedé en la sala, mirando alrededor, sintiendo la presencia de Javier en cada rincón. «Lo lograste, amor», susurré. «Nos protegiste». Las semanas siguientes fueron de ajuste. Samuel, aunque resentido, cumplió con el acuerdo. Me mostró todos los libros del taller y empecé a recibir mi parte de las ganancias. Era más dinero del que había visto en años. Con ese dinero contraté a un abogado para asegurarme de que todos los documentos estuvieran en orden y que nadie pudiera disputar mi propiedad. También cambié todas las cerraduras de la casa. Doña Esmeralda ya no tenía acceso libre a mi hogar. La relación con la familia de Javier quedó tensa. Doña Esmeralda apenas me hablaba. Samuel era profesional en el taller, pero frío. Raquel Pineda intentó acercarse un par de veces, disculpándose por no haberme apoyado, pero yo todavía no estaba lista para perdonar. Bianca y Samuel eventualmente se mudaron a la cabaña, como les había dicho. Escuché que se quejaban constantemente del frío, de la humedad, de lo lejos que estaba de todo. Parte de mí sentía una satisfacción mezquina al escuchar eso. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? Cuéntame en los comentarios, porque a veces todavía me pregunto si fui demasiado dura con ellos. 3 meses después de recuperar mi casa, decidí hacer algo que había estado posponiendo: limpiar y organizar las cosas de Javier. No porque quisiera olvidarlo, sino porque necesitaba seguir adelante. Estaba revisando sus cajas de herramientas cuando encontré otra carta. Estaba escondida en el fondo de su caja de herramientas favorita, dentro de un sobre sellado con mi nombre. Con manos temblorosas, la abrí. Patty, si estás leyendo esta segunda carta, significa que encontraste la primera y recuperaste la casa. Estoy tan orgulloso de ti, amor. Sabía que eras fuerte, pero ahora lo has demostrado. Hay algo más que necesitas saber. En el Banco Santander, a mi nombre, hay una cuenta de ahorros. El número de cuenta está en el sobre. He estado guardando dinero ahí durante los últimos 2 años, cada peso que pude ahorrar sin que mi familia lo supiera. Es para ti y para Sofía, para su educación, para que puedan viajar, para que tengan una vida mejor de la que yo pude darles. La contraseña es la fecha de nuestro aniversario. Sé feliz, mi amor. Sé feliz por los dos. Tuyo siempre, Javier. Lloré. Lloré por todo lo que habíamos perdido, por todo lo que Javier había hecho por nosotras, por el amor que había demostrado incluso en la muerte. Al día siguiente fui al banco. La cuenta existía y tenía casi 200,000 pesos ahorrados. Javier había estado guardando dinero durante años, preparándose para darnos una vida mejor. Con ese dinero, pude finalmente respirar. Pude pagar las deudas que se habían acumulado. Pude comprar ropa nueva para Sofía. Pude arreglar el auto. Por primera vez en meses, no tenía que preocuparme por el dinero del día siguiente. También decidí hacer algo por mí misma. Me inscribí en un curso de administración de empresas. Si iba a ser dueña del 50% de un taller de carpintería, necesitaba saber cómo manejarlo. Sofía empezó a sonreír de nuevo. Volvió a dibujar, a jugar, a ser la niña feliz que había sido antes de perder a su padre. Todavía tenía momentos difíciles, todavía lloraba por Javier, pero poco a poco estaba sanando. Y yo también, poco a poco, día a día, estaba aprendiendo a vivir sin Javier. No era fácil. Había noches en las que me despertaba buscándolo en la cama, días en los que veía algo hermoso y quería compartirlo con él. Pero estaba aprendiendo. Un día, 6 meses después de todo, estaba en el taller revisando unos diseños cuando Samuel se acercó. «Patricia, necesito hablar contigo», dijo, con una expresión incómoda. «¿Qué pasa?» «Yo quiero disculparme», dijo bajando la mirada, «por cómo te tratamos, por echarte de tu casa, por ser tan crueles. No tiene justificación».
Lo miré en silencio, esperando. Javier era mi hermano, continuó, y lo traicioné al tratarte así. Él te amaba, y yo debía haber respetado eso. Debí haberte protegido en lugar de lastimarte. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. ¿Por qué fueron tan crueles? Samuel suspiró. Porque mi madre nos enseñó a poner a la familia primero. Pero nos enseñó mal. Nos enseñó que la familia era solo nosotros, los de sangre. No nos enseñó que cuando te casas, tu esposa se convierte en tu familia principal. Javier lo entendió. Yo no. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que perdí a mi hermano y casi pierdo su legado por mi egoísmo. Dijo, no espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo siento. No sabía qué decir. Parte de mí todavía estaba enojada, todavía dolida. Pero otra parte entendía que Samuel también estaba sufriendo, que él también había perdido a su hermano. Gracias por disculparte, dije finalmente. No sé si puedo perdonarte todavía, pero... gracias. Él asintió y se alejó. Esa noche me senté en el taller de Javier, en el banco que él había hecho para Sofía, y miré alrededor. Este lugar estaba lleno de recuerdos, lleno de la esencia de mi esposo. Tomé un pedazo de madera y empecé a lijarlo como había visto a Javier hacer 1000 veces. El movimiento era rítmico, meditativo. Entendí por qué él amaba tanto este trabajo. Gracias, amor, susurré. Gracias por protegernos. Gracias por amarnos tanto. Y en el silencio del taller, con el olor a madera y el aserrín flotando en el aire, sentí como si Javier estuviera ahí conmigo, sonriendo. Hoy, 1 año después de todo, Sofía y yo estamos bien. Mejor que bien en realidad. La casa es nuestra, el taller está prosperando y tenemos seguridad económica. Colgué la primera carta de Javier en la sala, enmarcada, no como un recordatorio de dolor, sino como un recordatorio de amor, de que el amor verdadero protege, incluso más allá de la muerte. Sofía a veces lee la carta y pregunta sobre su papá. Le cuento historias de él, de cómo nos conocimos, de cómo me hacía reír, de cómo la amaba a ella más que a nada en el mundo. Papi nos protegió, ¿verdad, mami?, me preguntó hace unos días. Sí, mi amor, respondí, abrazándola. Tu papi siempre nos protegió. La relación con la familia de Javier sigue siendo complicada. Doña Esmeralda y yo mantenemos una distancia cordial. Nos vemos en eventos familiares, nos saludamos, pero la cercanía que ella esperaba nunca se dio. Samuel y yo trabajamos juntos profesionalmente, pero no somos amigos. Raquel Pineda intenta mantener el contacto y poco a poco estoy aprendiendo a confiar en ella de nuevo. Pero lo más importante es que aprendí algo valioso de todo esto, que la familia no siempre es la que comparte tu sangre. La familia es la que te protege, la que te ama, la que está ahí en los momentos difíciles. Javier fue mi familia, Sofía es mi familia, y juntas estamos construyendo una vida nueva sobre las bases que Javier dejó para nosotras. A veces, cuando estoy sola en la casa, siento su presencia. No de una forma fantasmal o aterradora, sino reconfortante, como si me estuviera diciendo que está orgulloso, que hice bien, que todo va a estar bien. Y creo que tiene razón. Todo va a estar bien. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios, y tu historia podría ayudar a alguien más que está pasando por algo parecido. Recuerda, a veces la verdad no se hereda, se encuentra. Y cuando la encuentras, te da la fuerza para reclamar lo que es tuyo, para defender a los que amas, para seguir adelante incluso cuando parece imposible. Javier me enseñó eso. Me enseñó que el amor verdadero no termina con la muerte, que las promesas se pueden cumplir incluso desde el más allá, y que siempre, siempre hay que proteger a la familia. Gracias por escuchar mi historia, familia de Venganza Final. Nos vemos en la próxima.